Hoy os traigo un cilindro de mi cilindrada favorita, de 50 centímetros cúbicos. Es nuevo en el mercado, no lleva mucho tiempo, vamos a analizarlo completamente. Aquí tenéis el Airsal Strength de 50 para Minarelli M6. Airsal es una marca que pertenece a la empresa Airkit. Está localizada en Centelles, en Barcelona, y se dedica a la fabricación y reparación de cilindros de moto. Dentro de Airsal podemos encontrar la gama Strength, que es una gama muy fácil de reconocer porque los cilindros están pintados de color rojo. Son cilindros que son bastante potentes y que además, bueno, para la potencia que tiene, pues tienen un precio muy bueno. Como curiosidad, toda esta gama Strength estuvo desarrollada en su día por Ángel Carmona, que para el que no lo sepa, Ángel Carmona es un técnico, un preparador español bastante reconocido incluso mundialmente, porque Ángel Carmona trabajó en el mundial con marcas como por ejemplo Autisa y trabajó con gente como Yantier. Sin embargo, este nuevo cilindro, el Airsal Strength de 50, fue una colaboración que hizo Airsal con HM, el fabricante italiano HM. HM corría el Campeonato Nacional de Enduro de 50 centímetros cúbicos en Italia y bueno, la misión a la hora de hacer este cilindro era hacer un cilindro mejor que el de sus competidores. Por lo tanto, estamos delante de un cilindro de la gama high-end, un cilindro que tendrá que rivalizar en el mercado con cilindros como por ejemplo el Vidalot RF50 o el Malossi MHR Team de 50, y que la verdad que yo pienso que es una suerte que Airsal ponga esto a nuestra disposición. Es un cilindro que se ha pulido en la competición y que, bueno, que pone Airsal a un precio bastante razonable. Incluso en Motosku lo podéis encontrar por debajo, bastante por debajo de los 300 euros. Bueno, ya con el análisis comenzamos por el cuerpo del cilindro. Un cuerpo que lo primero que nos llama la atención es que no está pintado de color rojo, no sigue la tradición de sus hermanos mayores. Es prácticamente igual que un Airsal más normal, más básico, lo que sí que bueno, que si nos fijamos muy bien nos damos cuenta de que está más mecanizado por la parte de arriba y menos mecanizado por la parte de abajo. Esto es porque bueno, tendrá una distribución más alta. Por supuesto, este cuerpo es de aluminio, tiene un recubrimiento interior de níquel más carburo de silicio, en este caso de Scanimet, que es la marca que utiliza Airsal, y que, bueno, que sí he dicho que por fuera era prácticamente igual que un cilindro más básico, que un 50 más normal, por dentro la cosa cambia. Hay 7 transfers de admisión, 6 laterales, 3 a cada lado y un trasero central. En los Airsal Strength hasta ahora, bueno, pues teníamos 4 laterales, ¿vale? 2 a cada lado y 3 traseros centrales. En cuanto a los transfers laterales, pues tienen la misma distribución, abren y cierran a la vez. He estado midiendo un poco y bueno, he visto que tienen alrededor de 133-134 grados de admisión. Lo que sí, un detalle muy curioso, en el transfer A, que es el que está más pegado en el lado del escape, el suelo está más alto que el de los demás transfers. Esto es un dato curioso, es un detalle curioso que se da también en los cilindros de Gran Premio de Derby de 80, ¿vale? En los últimos cilindros de Gran Premio de Derby de 80. Esto lo hacen los fabricantes, esto lo hace Airsal para que ese transfer esté más estrangulado, ¿vale? Y sople más fuerte por la lumbrera. Con esto lo que hacemos, este transfer sopla hacia detrás del cilindro y con esto lo que hacemos es como una cortina que no deja pasar los gases frescos hacia el escape, no deja que se cortocircuite, ¿vale? Con el escape los gases frescos. El transfer B sí que es un transfer más normal, ¿vale? Dispara hacia la parte trasera central del cilindro. Y si he dicho que la admisión tenía miga, el escape no iba a ser menos. Es un escape con configuración de lumbrera más booster, ¿vale? 2 grandes boosters. Y es un escape que a mí me recuerda a los cilindros de preparaciones asiáticas de Draster. La parte más ancha de la lumbrera central se encuentra en la parte media-baja de la lumbrera y, bueno, y tiene 2 grandes boosters que ocupan prácticamente toda la parte superior del transfer A de admisión, ¿vale? Son rectangulares, son muy profundos, son muy grandes y como curiosidad son los primeros que abren el escape. He estado midiendo y bueno, tienen en torno a 190 grados de escape. El conducto del escape es redondo, ¿vale? En este caso hay poca opción porque utiliza la boquilla de Minarelli M6, por lo tanto es normal que sea redondo y he estado midiendo y tiene un diámetro de entre 24 y 25 milímetros. Una culata de 2 piezas, de la cual lo primero que nos llama la atención es el color de la tapa. Una tapa que está pintada en rojo. Hemos dicho que, bueno, que los otros Airsal Strength tenían el cuerpo rojo, en ese caso tenían la culata de color gris, en este caso, bueno, pues tenemos los colores invertidos. Esta culata está hecha en aluminio fundido, interiormente podemos ver que tiene un fresado. Para alojar este pequeño culatín podemos ver todos los pasos de fresa para que el líquido refrigerante pues, esté en contacto con este culatín y la refrigeración sea más efectiva. Y bueno, he estado comprobando y la verdad que el ajuste es bastante bueno.
Este culatín, que sí que está hecho en aluminio y fresado en CNC, en la parte superior podemos ver que tiene el alojamiento para una junta tórica, esto es para que haga un cierre hermético y el líquido refrigerante pues no se escape por el alojamiento de alrededor del culatín en la bujía. Y en la parte inferior podemos ver una banda de squeeze que ocupa alrededor del 40% total del cilindro, que tiene bastante inclinación, bastante más que la del pistón, por lo tanto estamos con un squeeze divergente, ¿vale? Eso quiere decir que se va abriendo según se acerca al centro del cilindro. La bóveda es bastante pequeñita y es de tronco de cono. Estoy seguro, bueno, de que es un cilindro que tiene una relación de compresión bastante alta. Y por último vamos a hacer un análisis del pistón. Un pistón que es de fabricación propia, lo fabrica Airsal en sus instalaciones, es de la gama Tech, en este caso bueno, está en la referencia Tech 18 y que bueno, hemos dicho antes que la culata tenía bastante inclinación en la banda de squeeze, el pistón, la altura de cabeza es bastante pequeña, no es plano pero no es muy abombado. Es un pistón monosegmento, en este caso el cierre lo tiene lateral, pasa por el tabique que está justo al lado de la lumbrera del transfer central trasero, y el segmento es de 1 milímetro de espesor. La verdad que tanto los acabados como la fabricación pues parecen bastante correctos. Bueno, y ya como resumen, como conclusión, yo creo que estamos ante un cilindro que hace méritos para poder llevar el apellido Stren, entrar en la gama Airsal Stren. Es un cilindro que seguro que es potente, que tiene un precio más que bueno, y que la verdad que a mí me ha sorprendido gratamente por los acabados que tiene y por su culata de 2 piezas. Como punto mejorable o punto a mejorar, yo que soy un friki de los 50 más potentes, pues quizá el segmento de 1 milímetro lo hubiera puesto de 0,8 y con cierre central. Pero bueno, ya os digo que este cilindro va a cumplir con las expectativas de cualquiera que lo monte, cualquiera que lo compre, ¿vale? Y hasta aquí un poco el análisis de este Airsal Stren 50 para Minarelli M6. Si queréis ver más contenido del mundo de las preparaciones, pues estaros atentos al canal.